Lo primero, agradeceros este ratito que habéis sacado en agenda, que no siempre es fácil encontrar hueco. La sesión va a durar de una hora, hora y media. Intentaré que sea un poquito más ligera. Al final de la sesión habrá un hueco también para la realización de preguntas, etcétera. Es decir, cualquier cuestión que se os plantee, tal, al final dejaré un huequito para que las podamos compartir, las podáis plantear, con lo cual así podemos hacer la presentación un poco más ligera. ¿Vale? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Miguel Expósito, soy el responsable de la unidad del tercer sector dentro de Integra, pero lo verdaderamente importante no es quién soy yo, ni mucho menos, sino el contenido que vamos a trabajar durante los próximos minutos. ¿Vale? El objetivo que marcamos para esta sesión es que salgamos de aquí con una visión no solo de qué es la inteligencia artificial, que seguro que todos ya la conocéis, puesto que la vivimos a diario en el aire tenemos inteligencia artificial, no podemos abstraernos de los medios de comunicación, de las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor, teléfonos, dispositivos electrónicos, cualquier tipo de publicidad que recibimos, impactos. Y el objetivo fundamental es que tengáis una visión clara de cómo la inteligencia artificial en nuestro día a día profesional está evolucionando, y no solo está evolucionando, sino que no para de hacerlo. De hecho, es obvio, y ahora veremos un poco cómo ha ido surgiendo todo este movimiento tecnológico, toda esta evolución tecnológica. Si os fijáis en este primer gráfico, que nos permite un poco ilustrar en cierta manera pues, cómo ha sucedido todo esto, seguro que conocéis la historia, ¿vale? Chat, en este caso OpenAI, que es el fabricante de ChatGPT, puso a disposición de todo el mundo ChatGPT, y en un tiempo escaso de unos 2 meses se consiguieron 100 millones de usuarios para esta aplicación, cosa que otras tecnologías habían tardado pues, en el rango como el que veis ahí. Pues 16 años tardaron los móviles en tener 100 millones de usuarios, pero sin embargo, si os fijáis, pues la curva es absolutamente exponencial. ¿Vale? Esto simplemente nos da un poco de perspectiva respecto de bueno, qué impacto tuvo, porque esto fue noviembre del año 2022, lo cual puede parecer muy atrás, pero verdaderamente en el eje del tiempo es nada. ¿Vale? Hoy estamos en 2025 y esto está totalmente superado y trabajamos a día de hoy. Llevamos teléfonos que llevan inteligencia artificial, eh, coges la prensa y ves que la nevera tiene inteligencia artificial, el anuncio, el coche, en definitiva, todo ello ha sido una gran revolución. ¿Qué supuso el despliegue de ChatGPT? ¿Cuál es el éxito fundamental? Pues el éxito fundamental de ChatGPT ha sido que podemos comunicarnos con, en este caso, con los algoritmos, podemos comunicarnos con esa inteligencia artificial de forma directa. Es decir, tal y como lo haríamos con cualquier otra persona. Y de hecho nos responde en unos milisegundos, que más o menos es lo que el ser humano suele tardar en responder cuando está en una conversación. ¿Vale? Esto es el germen, esto fue el germen de lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? La inteligencia artificial generativa lo que nos permite es precisamente generar contenidos. Y esa evolución que hemos ido viviendo, pues desde escribir en ese prompt que le escribíamos, ese texto, quiero saber alguna pregunta que quisiéramos realizarle y nos daba ese contenido, esa información, hasta bueno, pues poder darle una imagen, prepárame un documento a partir de esta imagen, dame un contexto en relación al otro, es decir, ha ido evolucionando muchísimo, ¿vale? Hay tres aspectos, por ponernos en situación, que cuando hablemos de inteligencia artificial generativa hay que tener siempre en mente, porque es absolutamente principal. Por un lado, ¿en qué se basa la inteligencia artificial generativa? Son esos modelos de lenguaje naturales, conocidos como LLM. Por otro lado, es cómo me comunico yo con esa inteligencia artificial generativa, los prompts, ese texto que nosotros le escribimos o que le dictamos, puesto que al final podemos hablar con la inteligencia artificial y de hecho nos contesta perfectamente. Y un tema muy, muy importante que tiene que ver, que es quizás no es tan conocido o no tan popular como pueden ser los dos anteriores, como es el índice semántico. ¿Vale? El índice semántico es
el aspecto fundamental sobre el que se basa la seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta que es principal, dado que manejamos un gran volumen de información y además, dado nuestra propia actividad en el tercer sector, es información bastante sensible en muchos casos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es importante el tener en cuenta... ¿Cómo? Ah, vale, gracias, Chema, que me han escrito por WhatsApp. Os decía, el índice semántico es la base para todo el tema de seguridad. Por tanto, resulta absolutamente principal tener en cuenta cómo la inteligencia artificial puede acceder a gran volúmenes de información de los que nosotros manejamos. Luego, es un tema que hay que tener en cuenta, ¿vale? Si echamos un vistazo simplemente por situarnos, ¿vale? Esos modelos de lenguaje natural están entrenados con cantidades ingentes de documentación, ¿vale? Esa documentación, esa información, además, se encuentra, entre comillas, clasificada atendiendo a parámetros que pueden tener más o menos peso y además se organiza la información en lo que se conoce como nodos, es decir, es una forma de agrupación neuronal. Trata de imitar, en cierta manera, la forma de pensar del cerebro humano, ¿vale? Hay temas que hay que tener en cuenta y es que la inteligencia artificial generativa lo que trata es de darnos una respuesta, es decir, anticipándose a la respuesta en base a la información que maneja, ¿vale? Si nosotros no le damos una información precisa, pues él puede generar un contenido que asume y se ha generado por inteligencia artificial, que es correcto, pero puede ser impreciso, ¿vale? Esto es un tema que hay que tener en cuenta, por supuesto, en cualquier idioma, con la profundidad que nosotros queramos, pero además hay que pensar cómo trabaja estas redes neuronales, ¿vale? Como he dicho antes, la información puede llevar, en cierta manera, esa clasificación puede llevar pesos, de manera que esta respuesta puede tener una prioridad frente a esta otra respuesta. Esto es lo que puede llegar a producir lo que se conoce como los sesgos de la inteligencia artificial, ya que si nosotros cargamos esa información y le damos un peso ponderado a cierta información que puede que sea falsa, el sistema la entiende como que es una información que tiene. El sistema, la inteligencia artificial no va a distinguir si es verdadero o falso. Cuenta con información. Y esa información, que la puede tener más o menos clasificada, puede tener un peso. Esto es importante porque aquí es donde los malos, que nunca descansan, ya sea con ataques cibernéticos o con ataques contra nuestra propia inteligencia artificial, pueden influir en los resultados. Y esto forma parte de ese contexto en el que nos tenemos que mover y en ese contexto de seguridad al que yo citaba antes, ¿vale? Para que veamos una idea de cómo funcionan estas redes neuronales, ¿vale? Si yo digo que se trata de un animal de 4 patas, trompa, ya vuestro cerebro automáticamente habrá dicho, ¡oh, elefante! ¿Vale? Si esto es misma pregunta, yo se la hago a un niño y digo, oye, es un animal de 4 patas, o mejor, píntame un animal de 4 patas, trompa, a lo mejor me lo pinta en verde. ¿Por qué? Porque el siguiente parámetro, que era el tono de la piel del animal, no lo tenía cargado en su cerebro todavía porque no lo ha estudiado, ¿vale? Entonces, eso es lo que puede suceder si cuando trabajamos con modelos la información no está bien definida. Por eso, si os fijáis, cuando utilizáis cualquier inteligencia artificial, abajo suele poner un disclaimer como diciendo, oye, esto se ha generado por inteligencia artificial, el contenido puede ser erróneo, ¿vale? Recordad que la IA trabaja con la información que maneja, no va a trabajar con otro dato. Si el dato con el que maneja es falso, pues cuidado, ¿vale? Es un tema importante cuando estamos hablando de herramientas generalistas, ¿vale? Todos vosotros seguro que trabajáis, de hecho, si me voy a, por ejemplo, si me vengo al explorador, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros conoceréis pues, herramientas tipo Perplexity, ChatGPT o Grok, o incluso Copilot en la versión gratuita. Copilot es el buscador exactamente igual que los anteriores en una versión free, ¿vale? Estas herramientas
se basan precisamente en esos modelos, en esos grandes modelos de datos. Por ejemplo, pues yo puedo seleccionar en Perplexity no solo modelos propios de Perplexity, como son en este caso pues R1, pero también puedo trabajar con otros modelos, Sonar propio de ellos, Claude, que pertenece a otra empresa, Anthropy, GPT-4.1, por ejemplo, Grok Beta, es decir, puedo elegir. Ya hemos llegado a un momento donde antes cada fabricante ponía a disposición, vamos a decir, su modelo, sino que ahora ya estamos en un momento en el que con distintos interfaces podemos trabajar con diferentes modelos. Es más, no solo hemos avanzado en esa generación, sino que además podemos establecer qué tipo de búsquedas vamos a querer realizar. ¿Vale? Pues puedo irme a la web, que es el modo que tengo activado, pero también le puedo decir a este buscador, a Perplexity, le puedo decir que me busque en contenido académico, única y exclusivamente en contenido académico. Es decir, es una manera de ir centrando. Esto mismo lo puedo hacer en GPT, donde puedo ir informando, oye, cómo quiero ir realizando esas tareas. Fijaos que a medida que voy pidiéndole más opciones, me va diciendo, oye, vas a tener que irte. Si le digo adjuntar, me va a decir, oye, inicia sesión. Iniciar sesión significa necesitas una cuenta de pago para poder hacerlo. ¿Vale? Con lo cual, el modelo de inteligencia artificial y el modelo de negocio de las grandes fabricantes, que es importante también tenerlo en cuenta, ha ido evolucionando a dar más capacidades a esa inteligencia artificial en escenarios de pago. Si nos vamos a Grok, que es la IA de XIA, nos permite trabajar en un modelo que denominan como búsqueda avanzada de razonamiento, pero si queremos el de búsqueda extendida ya nos toca ir a un modelo de pago. ¿Vale? Y en Microsoft sucede igual. Si yo quiero cargar, por ejemplo, un documento, me dice que me logue o que tenga una cuenta, por lo menos una cuenta con la que poder trabajar. ¿Vale? Aquí hay un escenario muy importante, ¿vale? Cuando realizamos estas búsquedas, y hay que tener en cuenta que yo aquí, si ahora le realizo cualquier prompt a cualquiera de ellas y le hago una determinada pregunta, soy anónimo. Es decir, aquí yo escribo, él responde y no sé qué sucede con la información que yo voy a manejar, ¿vale? Esto lo vuelvo a destacar en términos de seguridad súper importante, ¿vale? Os animo, por favor, a que con vuestro propio explorador abráis cualquiera de estas, por ejemplo, o cualquiera de las que utilicéis habitualmente, cualquier herramienta, y le pongamos un determinado prompt para ver cuál es la respuesta. Yo, por ejemplo, voy a empezar con un prompt relativamente sencillo. Dame contexto respecto de los aspectos principales de las entidades del tercer sector. Y le pongo a pensar. Me voy a ir a ChatGPT y le voy a poner otro prompt. Hola, somos una entidad sin ánimo de lucro y queremos potenciar la captación de fondos. Dame perspectiva, por ejemplo, respecto de las tendencias habituales. Y le pongo a pensar también. Está buscando en Internet, me lo está indicando. ¿Vale? Y a este último le voy a decir, somos una ONG y estamos pensando en desplegar IA en la entidad. ¿Qué deberíamos hacer? Y le ponemos a pensar también. En este caso, ante el primer prompt, dame contexto respecto a los aspectos principales de las entidades del tercer sector, me da, obviamente, toda esa generación de contenido, esas funciones principales, pam, 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 ¿vale? Fuentes de financiación, y a partir de aquí puedo empezar a seguir trabajando con ello. De hecho, recordad que lo más habitual es que puedo copiar el contenido. Ojo, porque al final, si todos utilizamos generación de contenido basado en inteligencia artificial, lo cual es súper útil para darnos contexto,
si yo me lo voy llevando a cierta documentación, lo que está pasando es que estamos llevando datos, de cierta manera, datos sintéticos, ¿vale? Porque se están generando por IA, lo voy llevando, lo voy extendiendo, toma este documento que se ha generado con IA, sigo, ¿vale? Es un tema también a tener en cuenta. Fijaos que aquí en Grok, ¿vale? Me ha estado dando la información, pero yo aquí no estoy encontrando nada, o sea, puedo regenerar el contenido, me lo puedo copiar el enlace para compartirlo con quien quiera, ¿vale? Pero aquí no estoy encontrando las referencias en esta vista inicial, ¿no? Si me voy a ChatGPT, pues me ha dado en este caso le estábamos preguntando, queremos potenciar la captación de fondos, me dice, oye, pues trabaja sobre la inteligencia artificial, estrategias de microdonaciones, en fin, gamificaciones en eventos, enfoque tal, programa de donaciones recurrentes. Y debajo, si os fijáis, me está dando la referencia a dónde ha ido sacando esa información. De manera que yo puedo navegar hasta esa referencia de donde lo ha ido tomando. Nada que seguro no conozcáis, ¿vale? Y en este caso, además, oye, estamos pensando en desplegar la IA. Fijaos que como con 3 prompts muy sencillitos, ¿vale? Hemos tenido un acceso a información relativa al tercer sector, en este caso, pero de amplio espectro. Es decir, por un lado, tengo que dar mañana una presentación, una ponencia y puedo generarme un contenido que me ayude, por lo menos una base para empezar a trabajar con ello y poder profundizar acerca de esto. Directamente yo puedo decirle que me genere una estrategia. Oye, aquí en este caso le estoy hablando de cuáles son las tendencias para captación de tal. Vale, pues yo si ahora continúo con la conversación y le digo, dame visibilidad de un fundraising digital que debería potenciar. ¿Vale? Ojo, aquí a medida que voy trabajando ya me va diciendo si quiero seguir trabajando con esta versión o me voy a logar, ¿vale? Es decir, un aspecto importante es que la IA ya nos da, no solo nos genera contenidos, no solo nos resuelve consultas, no solo nos responde a preguntas como antes se las hacíamos a Google, sino que además nos permite definirnos nuestra propia estrategia para realizar ciertas cosas, ¿vale? Es decir, esto es una ayuda tremenda basada en esas cantidades ingentes de información que yo citaba antes, ¿vale? Aquí lo único que tengo que hacer es seguir tirándole, entre comillas, de la lengua y me va a ir profundizando cada vez más en todo este tipo de búsqueda de información. ¿Vale? En este caso, cuando yo le decía que cómo quiero desplegar la inteligencia artificial, directamente el sistema ya me ha dado las pistas de por dónde tengo que seguir y aparte me va dando, obviamente, esa referencia. Esto es uno de esos datos, es uno de esos aspectos que resultan principales si pensamos en la capacidad que tiene no solo para generar contenido, sino para sintetizar contenido. ¿Vale? Cuando yo quiera que la inteligencia artificial, y vuelvo a la presentación, me vaya a sintetizar contenido o me vaya a generar un contenido, hay un tema que es principal y es las instrucciones, el prompt que yo le voy a facilitar para que realice esa tarea. ¿Vale? Pensad que la inteligencia artificial generativa es como si tuviéramos un asistente para nosotros. ¿Vale? Entonces, se trata de darle las instrucciones más precisas para obtener la respuesta más acertada. ¿Vale? En el ejemplo que veis aquí, pues fijaos que hay como 4 grandes, vamos a decir, líneas. Por un lado, ¿qué quiero que hagas? Lo que sería la tarea. Te pongo en situación, te doy el contexto, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que espero? Y el entregable final, ¿cómo lo quiero? ¿Vale? Este tipo de prompt, o sea, con esta estructura, los prompts sean grandes, pequeños, pues todo, al final yo le puedo escribir como prompt pues auténticos memorándum y obtendré auténticos resultados que resultan tremendamente útiles, ¿vale? Pero es muy importante ser concisos con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a comprender, ¿vale? Y lo que hace con esta información es que se va a ese gran modelo con el que se encuentra entrenado de información y comienza a generar ese contenido. Obviamente, ese contenido es un contenido generado a partir de esa información, que no tiene por qué ser exacto. Vuelvo a insistir en esto. ¿Vale?
voy a cerrar estas aplicaciones que teníamos aquí abiertas y vamos a hablar un segundito, vamos a hablar del tema que os citaba yo antes, el índice semántico, ¿vale? El índice semántico es, vamos a decir, cómo se establecen por debajo esos accesos a la información, ¿vale? Resulta tremendamente importante de tener en cuenta porque la inteligencia artificial, cuando yo dispongo de licencias de inteligencia artificial y trabajo en mi entorno profesional y ya a lo mejor no tanto en escenarios, vamos a decir, abiertos como los 3 prompts que hemos puesto hace un momento, sino que verdaderamente lo que estamos haciendo es nuestro día a día, ¿vale? El sistema tiene acceso a la misma información que tenemos nosotros como usuarios, tiene los mismos permisos que nosotros a menos que pongamos barreras. ¿Por qué digo a menos que pongamos barreras? Pues porque utilizamos todos los días en nuestro ámbito profesional, utilizamos documentación que a lo mejor es confidencial o a lo mejor es documentación privada, pero ninguno tenemos puesto, lo más habitual, es que tengamos identificado en nuestro portátil, en nuestro equipo, tengamos identificado qué es privado, qué es confidencial y qué es de uso, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de la seguridad, ¿vale? Y la gobernanza del dato. En el caso concreto de Microsoft, por debajo, a través de Microsoft Graph, que es una de las herramientas que, aunque no sabemos que existía hace años, está ahí, nos permite acceder a nosotros en primera instancia y a la inteligencia artificial, vamos a decir que como extensión de nuestros permisos, nos permite acceder a información que tenemos, vamos a decir que desestructurada, es decir, las tareas, los calendarios, los mails, es decir, esa aplicación que, insisto, ya existía antes de esta llegada masiva de inteligencia artificial, lo que permite es conectar toda esa información. ¿Qué pasa? Que se ha ido potenciando con el uso de inteligencia artificial y entonces forma parte de nuestro uso diario. Seguro que los que disponéis ya de alguna licencia, pues en este caso, como trabajáis con plataforma Microsoft, de una licencia de Copilot M365, podéis pedirle que os haga el resumen de una sesión o podéis pedirle que dé el resumen de un Teams o que os prepare unos correos o que os diga cuáles son las próximas tareas que tenéis que hacer o las próximas citas en calendario con esta persona. ¿Vale? Es todo eso lo que hace la inteligencia artificial, es que es capaz de acceder a esa información a través de esta herramienta. ¿Vale? Un tema, y quiero volver a enfatizar esto, es el tema de la seguridad con la documentación. Si yo me logo en una de estas aplicaciones, Perplexity, Grok, etcétera, con una cuenta mía, por ejemplo, de Gmail, cojo un documento, lo subo, ahí no hay seguridad. Recordar que son aquellas instancias donde haya licencia de pago. Ahí es cuando te garantizan que no van a utilizar esa documentación para entrenar a los modelos o que no se va a quedar almacenada, ¿vale? Esto es un tema principal, insisto, dadas las características de la información que manejamos, ¿vale? He hablado un poquito respecto de lo que tiene que ver con aspectos genéricos, inteligencia artificial, ¿vale? Como decía antes, ya existía antes de ChatGPT en noviembre del 22, ¿vale? Lo que pasa es que nos comunicábamos con esa inteligencia artificial en lenguaje de programación, con lo cual no era de uso masivo. En el momento que se abrió, fue cuando verdaderamente esos 100 millones de usuarios en 2 meses tuvieron acceso a esa inteligencia artificial y desde entonces lo que ha ido sucediendo es que ha ido creciendo a una velocidad tremenda, ¿no? De hecho, los que tenéis teléfonos iPhone o Samsung, cada vez más, pues podemos utilizar inteligencia artificial aplicada a nuestro día a día, ¿no? Podemos colgar o descolgar llamadas con un movimiento de la cabeza o podemos, con el movimiento de los ojos, podemos ir abriendo o cerrando aplicaciones. Esto está basado en inteligencia artificial. Si entramos más todavía en contexto empresarial, ¿qué es lo que ha sucedido desde entonces? Pues desde entonces, insisto que parece que hace mucho tiempo, pero verdaderamente no es tanto, se ha producido una auténtica evolución y es que en el minuto cero se ha potenciado, como decíamos, el tema del uso de la IA generativa, generamos contenidos, nos comunicamos, necesito preparar una presentación basada en este documento, necesito todo ese tipo de acciones han ido fluyendo a una velocidad tremenda, ¿vale? En paralelo, todo lo que ha sido la gestión de datos, herramientas de mercado que nos permiten normalizar la información y pasar a trabajar con modelos predictivos,
pero con cantidades enormes de información. Han ido potenciándose cada vez más, hemos ido incorporando IA y además, y esta es, vamos a decir, la palabra del momento, ¿vale? Es el tema de la gestión de agentes. Seguro que en los últimos meses habéis oído hablar de agentes, ¿vale? Los agentes es una evolución natural en el entorno profesional que lo que nos va a permitir va a ser automatizar tareas, ¿vale? Las tareas pueden ser desde tareas sencillas, podemos crear agentes que nos resuelvan cierto acceso a información, alguna tarea de forma más o menos sencilla, y además se pueden crear agentes que trabajen de forma independiente. Es decir, a partir de unas instrucciones que nosotros demos, verdaderamente los agentes empiezan a trabajar sin que nosotros tengamos que estar más que pendientes. Ya no tenemos que ser nosotros los que lancemos cierta interacción. Si quiero hablar con la inteligencia artificial, voy y soy yo el detonante, de forma oral o de forma escrita, pero hablo con ella. Los agentes, la diferencia fundamental, y ahí es donde viene el nuevo salto que se está produciendo y que vamos a ver durante los próximos meses, vamos a tener multitud de tareas de las que hacemos a día de hoy que van a ser, es posible que sean automatizadas. Diréis, hombre, lo que yo hago no lo va a hacer la IA. Sin duda alguna no lo va a hacer la IA, pero va a haber un montón de cosas que hacemos, todos que hacemos a día de hoy, las hacemos a manini de forma recurrente, que las vamos a poder sustituir por agentes, ¿vale? Y esto, aparte de la evolución natural, tiene que ver con lo que nosotros mismos en nuestro día a día, en el entorno profesional, estamos demandando, ¿vale? Estos datos que veis aquí forman parte del informe del índice de tendencia de trabajo del año pasado, ¿vale? Esto es un informe que elabora Microsoft junto con varias consultoras a través de distintas encuestas en las que se les realizan diferentes preguntas, ¿vale? Uno de los aspectos principales es que, según el resultado arrojado, dice que 3 de cada 4 personas utilizan inteligencia artificial en el trabajo, ¿vale? Esto nos abre dos conversaciones. Por un lado, a lo mejor esas empresas no disponen de licencias para trabajar inteligencia artificial, o a lo mejor ni siquiera está en la conversación de la propia entidad, pero sin embargo la gente lo está utilizando a título particular. Warning si estamos subiendo documentación, aspecto de seguridad resulta principal. Un tema muy claro es, nuestro día a día va por delante muchas veces de alguna serie de iniciativas dentro de lo que son nuestras propias organizaciones y por tanto esto lo refleja. Pero hay un dato que a mí me resulta más interesante si cabe, y es que de ese 75%, casi el 80% dice que los usuarios utilizan sus propias herramientas, ¿vale? En el trabajo. Es decir, son ellos los que han determinado si utilizan Perplexity, si utilizan ChatGPT, si utilizan Copilot, ¿vale? Es decir, la gente, nosotros en nuestro día a día lo estamos utilizando. Hemos definido el camino cuando no se ha establecido una inercia clara dentro de la entidad, ¿vale? Este es el informe 2024, ¿vale? Voy a permitirme que os enseñe el informe 2025, no tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente fijaos que este informe habla ya de 3 fases. Por un lado, personas, es decir, nosotros en nuestro día a día que cuentan con un agente que nos hace de asistente, hablan de otras empresas que se encuentran en otra fase y es personas que están trabajando con un conjunto de agentes en su día a día, ¿vale? Y la tercera fase, obviamente, es que nosotros supervisamos a un conjunto de agentes, ¿vale? Por supuesto, diréis, esto está lejos de mi día a día, pero no sabes cuánto, Miguel. Bueno, puede que sí y puede que no. Quizás a lo mejor en otros países, como pueda ser Estados Unidos o Alemania, ¿no? Que llevan un índice de penetración en términos de uso de la IA superior al que nos encontramos nosotros aquí en España, pues quizás sí. Pero os puedo asegurar que estoy trabajando con entidades, algunas pues incluso más pequeñas que vosotros, y ya están trabajando con temas de agentes aplicado en su propio contexto, porque hay un tema que es principal, y es que la inteligencia artificial, el camino a la inteligencia artificial lo marca cada entidad. Lo que a otra entidad le funcione bien, a mí a lo mejor no es que no me funcione bien, es que no es el momento de aplicar.
¿vale? Simplemente quedaros con este dato por lo que os voy a enseñar a partir de ahora, y es el uso de agentes, el uso de esa inteligencia artificial. Es decir, hemos pasado, en cierta manera, la barrera. Lo que antes era, tengo ese asistente que me ayuda, bueno, pues eso ya hoy en día es una commodity, ¿no? Lo tengo ahí, puedo utilizarlo más o menos, pero verdaderamente el siguiente paso, el siguiente punto será, obviamente, el uso de agentes. Que no veo la presentación. ¿Dónde estás? Que me la he saltado. Pam, 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 pam. Vale. Simplemente por ir concluyendo y enseñaros, ir viendo ejemplos reales en casos de uso concretos, ¿vale? No quiero dejar de resaltar cómo este cambio y este cambio, ¿vale? Están suponiendo auténticos retos dentro de lo que son cualquier organización, sea del tercer sector o de cualquier otro ámbito de actividad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la tecnología va muy deprisa. Nosotros, en nuestro ámbito personal, consumimos esa inteligencia artificial de una manera o de otra y vamos muy deprisa, pero claro, todo eso luego hay que llevarlo al contexto profesional, ¿vale? Por tanto, las organizaciones en general están viéndose afectadas por 4 aspectos principales. Uno muy importante, y es en términos de cultura, fundamental dentro de la entidad, de cualquier entidad, el término de uso de la cultura. No, a mí no me gusta. El otro día estaba con una entidad y me decía, no, nosotros no nos gusta la inteligencia artificial. Pensaba yo, pues estáis apañados, porque la inteligencia artificial no es que puedas decidir o no, es que es una herramienta fundamental si quieres, entre comillas, competir con otras entidades. ¿Por qué? Pues porque los procesos, como hemos visto antes, le hemos preguntado a, no me acuerdo si era Perplexity o a ChatGPT, dame una estrategia para la captación de fondos, fundraising. Ese es uno de los procesos en los que la inteligencia artificial está ganando terreno cada vez más. Obviamente, la parte que tiene que ver con la intervención con personas, no. La inteligencia artificial nunca va a entrar en lo que hace un ser humano. Pero cómo utilicemos estas herramientas es principal y cómo orientemos esto resulta principal, ¿vale? Me voy a quedar simplemente de esos retos para la sesión de hoy, me voy a quedar con estos 4 puntos, ¿vale? Innovación, seguridad, mi camino, cuál es mi hoja de ruta para llegar a trabajar con IA y obviamente temas de capacitación y organización cultural, ¿vale? Si tuviera que, o sea, todos son imprescindibles, ¿vale? No, o sea, todos los que hemos marcado aquí son imprescindibles. Me quedo con estos 4 porque me parecen los más interesantes. Y es que lo primero que hay que hacer en relación a inteligencia artificial es conocerlo, tener perspectiva. No hace falta ser un experto, sencillamente hay que tener perspectiva y saber distinguir IA generativa, que es un agente, a lo que tengamos el día de mañana, por ejemplo, ¿vale? Esto nos permitirá establecer nuestro camino para ir incorporando en lo que ya hacemos y para ayudarnos a lo que ya hacemos, ¿vale? Y eso será lo que en nuestra entidad interpretemos como innovación. Insisto, la inteligencia artificial no es algo global. Si yo cojo un sistema ERP o un sistema CRM y lo pongo en marcha, al final lo que va a suceder es que va a ser, vamos a decir, igual si todos trabajáramos con los mismos procesos que están ya ahí dentro de esta herramienta, todas las empresas trabajaríamos igual. La inteligencia artificial no funciona así, es de una manera más individual, ¿vale? Pero lo más importante en este momento, y quiero enfatizarlo muchísimo, es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, trabajamos con grandes volúmenes de información. Hacemos búsquedas, preparamos contenidos, nos presentamos a licitaciones, marcos lógicos, queremos que la herramienta nos ayude en todo esto. Fundamental la seguridad, ¿vale? Como los que estamos aquí trabajamos con plataforma Microsoft principalmente, he querido coger simplemente unos pantallazos para ponernos en contexto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que por tener una cuenta M365, la cuenta de correo que nos da derecho a utilizar las herramientas habituales, Office, Word, Excel, etcétera, ya disponemos de la posibilidad de tener ese buscador de inteligencia artificial generativa, es lo que se llama Copilot Chat, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un aspecto que resulta principal y es que para yo poder acceder a mi cuenta me he tenido que identificar, estoy logado, con lo cual significa que sabe quién soy y además estoy trabajando en el contexto que el administrador de sistemas de nuestra entidad ha marcado.
de forma que me encuentro en un escenario totalmente seguro. Si recordáis las búsquedas que hemos hecho en abierto, pues a menos que tenga una licencia de las de pago, no voy a... Y además yo ahí no voy a tener esos controles de seguridad porque dice, oye, yo te doy esta posibilidad de utilizar este modelo de inteligencia artificial, pero tú no controlas, no tienes unos parámetros de control, ¿vale? Mientras que aquí está embebido dentro de lo que es nuestro tenant, nuestro escenario donde se encuentran nuestras aplicaciones, ¿vale? Simplemente tengámoslo en cuenta. Estos son dos pantallazos, ahora lo vamos a ver cuando entremos a la herramienta, ¿vale? En el caso de que entremos, como os decía, y nos loguemos, pues vamos a tener aquí siempre la identificación de que estamos en un escenario que cumple la política que ha definido nuestro administrador, importante, y aparte aquí abajo me he tenido que logar. Es decir, yo si me vengo aquí, fijaos que cuando entro, lo primero que veis aquí es la imagen que tengo puesta, que es la que sale en mi cuenta, en cualquier aplicación, dentro de mi tenant. Él sabe que soy Miguel Expósito porque estoy aquí logado y además estoy en un entorno de seguridad. ¿Por qué? Porque esto lo que me indica es que aquí puedo trabajar bajo las políticas que haya marcado mi equipo de IT. Esto es un tema principal, insisto, para poder trabajar con toda la documentación que nosotros estemos manejando, ¿vale? Y otro dato más importante, y con esto termino de hacer este énfasis acerca de la seguridad, es que esto está cogido de la página oficial de Microsoft, en este caso, insisto, porque trabajamos habitualmente en esta plataforma, los que estamos en la sesión. No se utiliza para entrenar modelos y además, esto es importante, todo lo que nosotros a nivel individual estamos escribiendo a la inteligencia artificial está anonimizado, está encriptado. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier cosa que yo interactúe con la IA, ni siquiera el administrador del tenant va a poder ver esa conversación. Con lo cual, estamos en un escenario 100% seguro, ¿vale? Dicho todo esto, fijaos que dentro de lo que es plataforma Microsoft, ¿vale? Veis que aparece por un lado agentes preconfigurados, extensibilidad, que son agentes, y aparece plataforma. Esto obedece a esa evolución que hablaba yo al principio, IA generativa, explotación de datos organizativos y la gestión de agentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tienen nombres un poquito ambiguos. Uno es Copilot Chat, otro es Copilot M365 y otro es Copilot Studio. Fácil de distinguir. Lo primero que tenemos que entender es que disponemos Copilot, por Copilot en general, en el caso de la plataforma Microsoft, lo que tenemos que entender y recordar siempre es que es nuestro asistente personalizado. Es decir, cuando veamos que pone Copilot significa que tengo inteligencia artificial generativa que me va a ayudar para realizar el trabajo. Esa es la idea fundamental, ¿vale? Los agentes, como decíamos antes, lo que nos van a permitir es automatizar tareas. Vamos a poder hacernos agentes sencillos, serían estos que tenemos aquí, que los podemos hacer desde nuestras herramientas básicas. Vamos a poder trabajar, interactuar con agentes preconfigurados, es decir, si yo desde mi escenario M365 quiero interactuar con un agente, por ejemplo, Salesforce, es una herramienta CRM que alguno de vosotros creo que disponéis de ella, y quiero interactuar con ese agente, lo que tengo que hacer es utilizar esa funcionalidad que ya está preconfigurada. No puedo hacer más. Puedo engancharme a ella y utilizarla, pero no la puedo construir. Mientras que cuando yo trabajo con agentes extensibles, puedo mezclar diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos de negocio no se resuelven en una sola herramienta. Cuando se produce una donación, pues pienso en términos genéricos, muchas veces la donación la podemos hacer desde la página web. Esa donación, pues no solo va a tener un reflejo en el banco, que vamos a tener que tener unos movimientos de banco que luego vamos a llevar a contabilidad en el sistema de contabilidad. Fijaos que he dicho el sistema de contabilidad, he dicho la página web y a lo mejor alguna herramienta de estas que hacen barridos en las cuentas bancarias, ¿vale? Es decir, el proceso no solo eso, incluso puedo coger la información del donante para luego generar el modelo 182 y la carta y aparte, a lo mejor me interesa tenerlo en mi herramienta CRM porque deseo mandarle
una carta de agradecimiento. Fijaos la de cosas que podemos automatizar. En muchas ocasiones no tenemos esos procesos, no terminamos de tenerlos, vamos a decir, que de forma sincronizada, con lo cual la información la encontramos dispersa y eso muchas veces nos obliga a trabajar quizás con exceso de hojas Excel, que suele ser bastante habitual. ¿Vale? A modo de resumen, simplemente, quedaos con la idea. Voy a pasar a trabajar a partir de ahora, lo que vamos a ver en el próximo ratito, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de la diferencia entre Copilot Chat, M365 Copilot o Copilot Studio. Primer aspecto importante que no podéis salir de aquí sin saber, dado que trabajáis en plataforma Microsoft. Tenéis acceso a Microsoft Copilot Chat de forma gratuita. Es decir, cuando os logáis, me vengo aquí, cuando os logáis contra vuestra cuenta de M365, usuario y contraseña, con el que entráis habitualmente a gestionar, podéis activar, el equipo de IT os puede activar el uso de Copilot Chat, ¿vale? De forma que, lo que os decía, estamos dentro de nuestro tenant, estás totalmente logado y respondes ante los parámetros que el equipo de administración de sistemas ha marcado. ¿Esto qué significa? Pues que me pueden restringir la búsqueda en ciertas páginas, por ejemplo. Oye, pues no te dejo que busques en el marca, el invento. Pues no puedo buscar información en el marca, pero sí puedo buscar información en el resto de escenarios. De hecho, Copilot Chat solo nos dejará buscar en lo que arriba, este selector. Yo puedo trabajar en el escenario web, es decir, puedo salir a hacer búsquedas hacia afuera respetando los parámetros que nos haya marcado el equipo de IT. Pues si le digo alguno de estos prompt que veíamos antes, no sé, ¿cuál hemos dicho? Por ejemplo, dame contexto respecto de las tendencias en un Rising digital en el tercer sector. Bueno, igual que estábamos buscando antes, fijaos que estoy ante una herramienta que me está generando todo ese contenido, que me va a dar las referencias de dónde ha ido sacando ese contenido, pero estoy dentro de mi entorno de mi tenant, dentro de mis procesos y con mis parámetros de seguridad, ¿vale? Con lo cual, aquí tengo toda esta información, ¿vale? El uso de inteligencia artificial, se parece bastante, ¿verdad?, a lo que hemos visto antes generado, fidelización, importante, es decir, a partir de aquí podemos realizar toda esta estrategia. Y aquí tengo, pues en este caso, dónde han ido las referencias. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué puedo realizar con esto? Puedo empezar a colaborar ya directamente con otras personas. Es decir, yo puedo venir y lo puedo abrir con Page. No sé si alguno de vosotros ya trabaja con Page. Lo tenéis al tener una cuenta de M365, por ejemplo. Con Page lo que puedo empezar a hacer es interactuar con otras personas. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, yo puedo compartir esta información, la puedo compartir con personas de mi entidad, puedo configurar el vínculo de, oye, con ciertas personas, con todas las personas de mi entidad o con personas concretas. Yo en este caso voy a poner a mi compañera Paula, de forma que este contenido lo estoy compartiendo única y exclusivamente con esta persona. Otro aspecto importante de seguridad, dentro de nuestras entidades hay equipos que trabajan con cierta información y hay otros equipos que no tienen por qué trabajar con esta información. Con lo cual, esto nos permite colaborar dentro de un escenario totalmente seguro. Si yo ahora le pregunto, por ejemplo, dime cómo ves esta información y preparamos la documentación para dirección general, por ejemplo. ¿Vale? Estamos colaborando, mi compañera Paula y yo, en un escenario, en este caso, donde compartimos esta información que le hemos generado a partir de este prompt tan sencillote como este, y además podemos interactuar con ello. ¿Vale? Todas estas páginas, Page, que insisto, lo tenéis dentro de vuestra propia aplicación, ¿vale? Se pueden recuperar, es decir, podemos tener todo ese conjunto de acciones colaborativas que podamos ir realizando, ¿vale?
Bueno, pues esta es otra forma de trabajar y extender más, insisto, dentro de un escenario seguro. Anda, mira, por aquí me está contestando, eso es que me ha visto. Todo ok. Vale, perfecto. ¿Vale? Lo que ha sucedido es que cuando yo la he citado, ha recibido por detrás un email que le da acceso a esta página page solo a ella, porque es la persona a la que le he compartido este contenido. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos hacer con este buscador, por ejemplo? Pues yo puedo coger y decirle, oye, voy a cargar un documento desde mi dispositivo, mira, este mismo, que es el que hemos visto antes de tendencias. Le doy el documento y le digo, dame un resumen. ¿Vale? Prepárame un documento acerca de esto. Genérame la documentación. Si os fijáis, está cogiendo todo ese documento, ¿vale? Y contra este documento, además, puedo seguir haciéndole todo este tipo de búsqueda. Es decir, oye, datos destacados. Vale, pues yo le digo, por favor, genérame un gráfico con los datos destacados. A ver si lo hace. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite sintetizar información. Pensad en la cantidad, el volumen de información con el que gestionáis al cabo del día. Si pienso en vuestros equipos de proyectos, en vuestros equipos que se presentan a licitaciones, ¿vale? Al final manejamos una cantidad ingente de datos que muchas veces no damos abasto casi para poder leer toda esa información. De esta manera, lo que nos está haciendo la herramienta es que nos está facilitando esa gestión. ¿Vale? Pues en este caso me ha preparado este gráfico, que lo puedo, a partir de aquí, puedo seguir manteniendo la conversación. Oye, pues no lo quiero en barras, lo quiero en tarta, no lo quiero en tal. Es decir, fijaos cómo a partir de un documento yo puedo ir preparándole, por ejemplo, tontorrón, para dirección general, un resumen acerca de cuál es la tendencia. Y además se lo voy dando de forma gráfica, independientemente de que puedo seguir profundizando al respecto de todo esto. ¿Vale? Es un tema bastante importante. Todo esto, insisto, lo cuento porque estamos en plataforma Microsoft y por tener una licencia, por tener una cuenta de correo como la que utilizáis, una cuenta M365, ya tenéis acceso a esto. ¿Vale? Otro tema interesante es la posibilidad de utilizar agentes. ¿Vale? En este caso no podemos crear los agentes. A mí me sale la opción crear agentes porque yo sí tengo la licencia M365 Copilot. Pero sí podemos obtener agentes, que es lo que yo os decía antes, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo recuperar agentes que ya están ahí creados, los haya creado Microsoft o los haya creado otros propios fabricantes, ¿vale? Y lo que puedo hacer es enganchar y generar un agente que me automatice información con otra aplicación de las que tengamos en el portfolio. Claro, necesito tener obviamente acceso a esa aplicación. Pues si yo quiero trabajar con una herramienta de, no sé, por decir algo, construidos por Microsoft, de las que están por aquí, estos simplemente son filtros respecto de las que hay. Quiero trabajar con el Visual Creator, pues lo que hago es que recupero este agente y lo incorporo. Cuando yo lo incorporo, lo que va a suceder aquí, ¿vale? Es que voy a poder invocarlo, ¿vale? Haciéndole, poniendo la arroba, él me dice, oye, Miguel, que sepas que tienes estos disponibles. Yo en el ejemplo que os he visto, he llamado a Visual Creator, ¿vale? ¿Por qué? Porque está disponible. Yo no lo puedo construir. Hace lo que haya definido el fabricante. En este caso es Microsoft, pero podría ser cualquiera de los que hemos visto, ¿vale? Si yo llamo a Visual Creator, le digo, necesito, no sé, necesito una imagen de pues, presas en una playa tropical. Playa tropical. No sé si va a hacer algo, ¿vale? ¿Cómo la construye? Pues como esté programado. Yo no puedo influir en ello, ¿vale? Pero me sigue generando más contenido. Me resume contenido, me genera contenido, puedo profundizar y recordar lo más importante mientras que está haciendo aquí la creación de la imagen, que no sé lo que puede salir, porque fresas en una playa, de verdad que... Le voy a preguntar a esto qué me pasa a mí por la cabeza. Recordar, estamos en un entorno seguro porque nos hemos tenido que logar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, me pica la curiosidad por saber qué va a salir de esta pregunta. Anda, mira qué chulo.
no ha quedado mal, ¿vale? Y obviamente puedo incorporarlo en cualquier página de Page para poder seguir trabajando con ello, ¿vale? Esto es un escenario. Alguno de vosotros, voy a dar un pasito más adelante, ¿vale? Esto simplemente a modo de resumen lo que hemos estado viendo. Os enviaré la presentación para que la podáis tener y que os pueda servir de guía si profundizáis en ello, ¿vale? A modo de resumen, hemos visto cómo aprovechar los agentes, hemos visto cómo hacer búsquedas, compartir información y además cómo ir profundizando, ¿vale? Os he incorporado además aquí una pequeña guía en la que además creo que sintetiza bastante bien lo que podemos hacer con este Copilot Chat, que insisto, es gratuito, ¿vale? Podemos consultar información, crear el contenido, comparar contenido, visualizar información. Bueno, os lo dejo para vuestra lectura. Os decía, seguro que alguno de vosotros, además de disponer de ese Copilot Chat, dispone de licencia Copilot M365, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a permitir esta licencia? Pues esta licencia lo que nos va a permitir va a ser, a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Nos va a permitir trabajarlo en las aplicaciones habituales, Word, Excel, PowerPoint, Teams, ¿vale? Aparece nuestro asistente, recordad, nuestro asistente aparece ahí y podemos pedirle que nos haga información, que nos haga contenidos, que nos genere, que nos resuma, pienso en Word, por ejemplo, o si trabajamos en Excel, que nos analice volúmenes de información importantes, que nos las clasifique, que nos ordene, que nos dé de forma gráfica, en definitiva lo que podamos hacer. Y a diferencia de Copilot Chat, que no nos deja interactuar con toda la información estructurada, yo, si os fijáis, me vuelvo aquí, no solo tengo este botoncito que dice web, es decir, puedo salir hacia afuera, sino que además puedo buscar información dentro de mi contexto, es decir, dentro de mi información interna dentro del tenant, ¿vale? Pues yo tengo por aquí distintas cosas, distintos escenarios, bueno, pues ir viendo determinada información al respecto, ¿vale? Hay un tema que sí resulta importante, bueno, si cogiéramos, por ejemplo, Word, que lo tenemos por aquí, y yo le digo a mi asistente, le digo, igual que le he propuesto al Copilot cuando lo hemos hecho desde el Copilot Chat, simplemente vengo aquí y le digo, oye, que quiero cargar un documento. Voy a utilizar el mismo documento tengo usuarios, quiero cargarlo. Puedo hacerle de correos electrónicos, puedo información que tenga por aquí, ¿vale? Pues yo en este caso voy a coger y le voy a decir, si quiero, no, voy a pedir que me haga esto. Le voy a decir, dame una carta de presentación. La barra indica documento. Dame una carta de presentación para una entidad del tercer sector. Reforzando mi perfil de IT. Indica, por favor, que me gusta trabajar con... No sé qué generará, ¿vale? Es decir, puedo recuperar documentos, puedo pedirle resúmenes, puedo crear contenidos, incluso me puedo generar mis propias cartas. En este caso, pues inserto y me genera una carta de presentación, ¿vale? De hecho, ya sabe quién soy. Yo no se lo he dicho, pero como estoy dentro de mi tenant, él automáticamente ya me incorpora porque sabe lo que hay, ¿vale? Le puedo pedir que me elabore una carta de presentación en base a mi perfil público de LinkedIn, en base a ciertos documentos, ¿vale? Es decir, esto es un asistente orientado a reducir el tiempo que yo dedico a ciertas tareas. No lo perdamos de vista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se trata de simplificarnos el día a día. Ese es el objetivo principal, ¿vale? Me vuelvo a donde estaba. Fijaos que ahora ya sí, con una licencia, puedo crear agentes, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de un agente que tengo creado, ¿vale? Yo quiero chatear con mi agente, tengo preparado un agente en el cual he cargado información, manuales, documentos en los cuales recojo los procedimientos internos, ¿vale? Entonces, igual que estoy en Copilot, yo puedo venir aquí, le voy a llamar y digo que, oye, quiero hablar
contigo en concreto, con el agente de procedimientos, ¿vale? Y digo, oye, ¿cómo debo registrar los gastos de proyecto? Lo que hace, en este caso el agente, es que se va a esa búsqueda, va a ese contenido en concreto y explícito que tiene y me prepara, me contesta estas respuestas. Esto es súper útil si lo pensamos desde la óptica de, oye, ¿cuáles son los procedimientos de gastos de desplazamiento? ¿Cómo tengo que pedir los viajes? ¿Cuál es la política de la compañía para, es decir, todas esas preguntas que hacemos muchísimas veces al cabo del día a las mismas personas, recursos humanos, administración, los bombardeamos por los pasillos? Bueno, pues esto se puede simplificar de una manera muy sencilla. En este caso, yo le he preguntado por cómo puedo meter los gastos, me ha dado la información y además me dice que, oye, que esto está basado en mi procedimiento, que es un procedimiento de Integra, respecto del registro de horas y registro de gastos, ¿vale? Fijaos, os voy a enseñar cómo está configurado el agente. O mejor, le voy a hacer otra pregunta, a ver si esta vez funciona. El otro día me dejó mal en una sesión que hice. ¿Quién ganó el último mundial? No tengo información disponible de quién ganó el mundial. ¿Por qué? Por lo que os voy a explicar ahora. Abro el agente. Fijaos que se abre Copilot Studio, ¿vale? Pero se abre simplemente porque es la tecnología Microsoft, está basado en ello. Y yo me voy a ver mi agente de procedimientos, ¿vale? El agente de procedimientos, para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? Al final configurarnos un agente que nos puede ahorrar tiempo en búsqueda precisamente de cómo debo de realizar ciertas cosas, ¿vale? Yo lo que le tengo es cargado ese manual al que ha hecho referencia cuando hemos hecho la búsqueda, ¿vale? Bueno, pues aquí está. Y fijaos que no le tengo permitida la salida a la web. Por tanto, no puede salir a preguntar cuándo o quién ganó en este caso el último mundial, ¿vale? Es un ejemplo tonto, pero creo que ilustra bastante bien el que le puedo predeterminar yo a un agente. ¿Por qué? Porque puedo complementar información con búsquedas en la web. Ahora, un agente con procedimientos internos de la casa no me parece que deba estar alimentado con esto. ¿Qué puedo hacer? Le puedo establecer esas preguntas básicas que simplifiquen la tarea a la gente. Cuando llegas a la gente, a las personas, cuando llega a utilizar este agente, oye, quiero saber cómo gestionar gastos. Si yo le doy a esto y le digo tal, pues en este caso me pega un error porque dice que la conversación es inválida. Bueno, pues estas cosas pasan, ¿vale? Pasa porque este es el entorno de prueba, ¿vale? Pero sin embargo, si se lo pregunto, en el otro escenario me contestará. ¿Qué puedo hacer? Puedo describir, que es esta descripción que tengo de la gente, puedo configurar y si sigo bajando hacia abajo, ¿vale? Veis que no me deja avanzar en mucho más, ¿vale? Un dato que es absolutamente importante. Cuando yo construyo un agente, ¿vale? Yo puedo compartir el agente. Este agente lo tengo compartido con mi compañera Paula. Lo puedo compartir con cualquier persona de la organización o puede ser un agente para mí solo, ¿vale? Otro tema importante, ¿vale? Cierro porque simplemente os quería enseñar eso. Otro tema importante y es la posibilidad de crear agentes. Lo normal es que si creamos un agente lo despleguemos para el resto de las personas, ¿vale? Pero puede que sea un agente que esté muy ceñido a un determinado tipo de actividad, una determinada información que sea la que hayamos cargado específicamente y no nos interese que otras personas lo puedan hacer, ¿vale? Un dato creo que bastante interesante. Fijaos, otro de los temas a los que vosotros tenéis que hacer frente todos los días es la gran cantidad de información con la que estamos trabajando, ¿vale? Pues algunos de vosotros me consta que trabajáis con herramientas tipo SharePoint, otros trabajáis con otras herramientas, incluso cada uno de nosotros, pues por tener esa cuenta de Office, esa cuenta, perdón, de M365, disponemos de OneDrive, ¿no? Yo desde aquí, si os fijáis, tengo el acceso a OneDrive, ¿vale? Tengo aquí una carpeta, pues, el acrónimo de mi nombre, ¿vale? Y dentro de esta carpeta, pues yo tengo diferentes documentos con los que trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si yo, por ejemplo, voy a la carpeta esta, documentación, donde tengo varios documentos, varias
En este caso en concreto, si os fijáis, son varias versiones de ese manual que he utilizado antes para generar el agente, ¿vale? Si yo me posiciono en uno de ellos, fijaos que ya puedo empezar a trabajar con él. Se me ha activado esa herramienta de inteligencia artificial, ese agente al que yo le voy a preguntar, en este caso, ¿vale? Mi asistente le voy a hacer una pregunta respecto de este documento. Dime si contiene información acerca del marco lógico de un proyecto de cooperación internacional. Estoy buscando información dentro de los volúmenes de información que manejáis. ¿Dónde escribimos esto? ¿Dónde preparamos aquello que nos está pidiendo ahora el licitador? ¿Vale? Pues te dice, oye, mira, que sepas que el documento no parece contener información específica del marco lógico. Obvio, es un procedimiento interno de Integra que te guía en cómo registrar horas y gastos de proyecto. ¿Vale? Fijaos que simplemente de esta manera yo puedo seguir trabajando con esas cantidades de documentación. De hecho, si le digo selecciono los dos documentos, puedo hacer comparativas de archivos. ¿Vale? Oye, dame una comparación entre ambos archivos. ¿Por qué? Hostia, ¿cuál era la versión buena? ¿Cuál era la otra? ¿Dónde hemos puesto el bloque este de información? ¿Vale? Es una manera de tratar de simplificar, en cierta manera, esa gestión, vamos a decir, tediosa, tarea repetitiva que realizamos en muchas ocasiones respecto de la gestión de documentación. Bueno, pues aquí me da la comparativa, donde me dice que uno es del 7 de agosto, del 23, 17, en fin, me da la información y a partir de aquí yo puedo comenzar toda esa búsqueda. ¿Vale? ¿Qué está haciendo la herramienta? Se está introduciendo dentro de estos documentos y lo que está haciendo básicamente es navegar dentro del documento, simplificándome la vida. No tengo que andar abriendo uno, otro, léetelo, puedo seguir haciendo otra serie de cosas. ¿Vale? Estábamos dentro de esta carpeta, ¿vale? La carpeta de documentos. Estamos viéndolo dentro de nuestro escenario con el sabor OneDrive, ¿vale? Pero fijaos, como sabéis, podemos ir a verlo en el sabor SharePoint, si así estamos más cómodos porque estemos más habituados a trabajar con ello. Resalto, esta es una carpeta bloqueada simplemente hay dos personas que tienen acceso a esta carpeta, con lo cual eso os pasa mucho. Hay carpetas en vuestras organizaciones que las ven cierto número de personas, dada la sensibilidad de la información que vayamos a tener. Yo estoy aquí, por ejemplo, puedo venir a mi carpeta licitación, que es la que yo utilizo para recoger documentación que se va a utilizar en licitaciones, y le voy a cargar pues un archivo de los que tengo aquí. Pues ahora voy a utilizar este caso de la E, que tengo por aquí. ¿Vale? Bueno, pues simplemente estamos cargando esa documentación y además tengo preparado un agente que lo que espero que haga es que me dé un aviso diciendo que ha habido un nuevo documento en esta carpeta, sin yo tener que estar pendiente de ello, ¿vale? Es decir, ahora lo he subido yo, pero si lo sube la otra persona, yo tengo que estar todo el día dando el F5 o, oye, Miguel, te he subido un documento. No, necesito que haya un agente que haga más cosas, no solo que me dé un aviso, sino que además con ese documento quiero que se realicen más cosas. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo vamos a poder trabajar automatizando tareas, reduciendo esas tareas, vamos a decir, recurrentes que forman parte de nuestro día a día. ¿Vale? Fijaos que aquí arriba también tengo Copilot, ¿vale? Tengo mi asistente y le voy a decir que dame un resumen de la documentación de la carpeta. ¿Qué carpeta? La carpeta donde yo estoy trabajando en este site, en este punto, ¿vale? Lo que va a hacer es echar un vistazo y me dice, oye, que sepas que tienes y además que sepas que cada uno de los documentos ¿vale? Cada uno de estos documentos que hay aquí, lo que ha hecho ha sido entrar en cada uno de los documentos y darme un mini briefing de qué es. De manera que yo puedo llegar y decir, este va de la IA, vale, es un ebook acerca de IA con no sé qué, tal, y ahora ya empiezo a trabajar. Mientras tanto, he tenido que recibir, en este caso, ábrete sésamo, ¿vale? He recibido el aviso donde me estaba diciendo, oye, que sepas que en la carpeta licitación te acaba de llegar un nuevo documento y me da el link para que yo lo pueda abrir. Esto lo ha hecho mi agente de avisos que lo tengo ahí programado. Igual que antes hemos visto un agente muy sencillito donde yo le daba documentación y él trabajaba única y exclusivamente con esta documentación,
aparte, me he puesto un agente que me avisa cuando han cargado documentación en un determinado site, en este caso, en esa determinada carpeta, ¿vale? Me vuelvo donde estábamos, ¿vale? Recordar lo que estábamos viendo, nos ha dado información, pero además voy a querer hacer algo más. Desde aquí me voy a crear un agente, ¿vale? Este agente lo que va a hacer va a ser trabajar única y exclusivamente en esta carpeta. Es decir, este es el asistente general, pero yo aquí voy a crear un agente específico, ¿vale? Voy a abrir el agente. Que tengo aquí, agente general, y le voy a decir cuántos, no, es decir, tengo información en la carpeta acerca de IA. No sé, a ver qué interpreta la gente respecto de este prompt. Veis que estoy utilizando prompts muy sencillotes, ¿vale? Para no complicar demasiado la búsqueda de información, pero también teniendo en cuenta cómo solemos trabajar. Es decir, oye, que vaya rápida la cosa, que tengo prisa, siempre voy tarde, ¿vale? Fijaos, me está filtrando directamente de todo lo que hay en la carpeta, me está filtrando estos dos documentos, me da una revisión y me da un tal. No necesito tener que avanzar directamente con la búsqueda de, pues como sería, a ver, me está generando. ¿Vale? No necesito, como os decía, ir abriendo documentos, ir gestionando documentos, sino sencillamente lo puedo tener aquí, ¿vale? Este agente, ¿vale? Que lo tenemos aquí, fijaos que puede tener una serie de preguntas predeterminadas, ¿vale? Y además puedo editar el agente y le puedo, yo qué sé, pues le puedo cambiar el nombre, le llamo 3S, por decir algo, ¿vale? Y además puedo ir predeterminando, puedo orientar más la búsqueda. Yo lo he hecho de forma genérica, ¿vale? He ido a la carpeta, pero si quiero establecer subniveles o ir definiendo, puedo hacerlo. Y además, puedo dar comportamientos a la gente, ¿vale? Estos son los casos que, si os fijáis, tú aquí le especificas y él te lo va mostrando. Pero le puedo ir predeterminando esta serie de información, ¿vale? Bueno, es una forma de tener un agente que me va a ayudar durante el proceso, ¿vale? Me va a permitir unas búsquedas de información, vamos a decir que bastante sencillas, bastante rápidas, de manera que, perdón, estaba en SharePoint, ¿vale? Me va a permitir buscar esa información, me va a simplificar toda esa serie de trabajos y me va a dejar ir de una manera más rápida, pero voy a intentar, voy a copiar el vínculo, por ejemplo. Por supuesto, el vínculo lo puedo configurar con una persona, con n personas, y lo que voy a hacer en este caso, voy a abrir Teams, voy a pegarlo aquí, agrego mi agente a un chat de Teams, que es uno de los canales más habituales de comunicación que utilizamos, por lo menos aquí en Integra, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo que espero que suceda es que en este chat que tengo compartido con mi compañera Paula, además podamos utilizar este agente en este canal de información para ir a buscar, obviamente, al repositorio donde nos encontramos, ¿vale? Mientras que de la otra manera teníamos que ir al repositorio y lo podemos trabajar allí sin ningún tipo de pega, ¿vale? Lo que queremos es poder trabajar aquí. Entonces, si yo ahora le formulo una pregunta y le digo, hola, agente 3S, misma pregunta, necesito información acerca de documentos de la IA en la carpeta. ¿Vale? Pues él se pone a trabajar. Estoy trabajando desde Teams con un agente compartido que tengo generado en el otro lado. ¿Vale? Mira, Paula le ha realizado otra pregunta. ¿Cómo puedo registrar mis horas? Bueno, pues le hemos lanzado dos preguntas a la gente. A ver si nos responde.
Básicamente lo que está haciendo, en este caso me está contestando a mí y me dice, oye, mira, no se encontraron resultados específicos, tal, pero que sepas que, es decir, esa búsqueda que puedo hacer sobre la propia carpeta me la está haciendo dentro del canal de Teams. Esto es yo creo que esto es un canal de comunicación tremendamente útil. ¿Por qué? Porque estamos llevando el uso de agentes que automatizan tareas que nos dan acceso a información y además lo estamos llevando directamente contra uno de nuestros canales principales, que es Teams como herramienta habitual. Y además ahora, pues si os fijáis, acaba de contestar a la pregunta de Paula, es decir, podemos estar interactuando de forma simultánea contra este determinado agente. ¿Vale? Os he querido mostrar este tema relacionado con gestión documental, dada el gran volumen de documentación que vosotros utilizáis. Aplicaciones de los agentes, muchísimas, todas las que queráis, ¿vale? Y por dejar un huequito para conversación, ¿vale? Simplemente voy a recordaros, esto lo hemos estado viendo, es el ejemplo que hemos estado viendo, os lo dejo ahí como idea, ¿vale? Recibir mails, ¿vale? Hemos estado viendo cómo crear un agente en SharePoint, cómo hacer la búsqueda de información, son temas importantes. Os voy a hacer simplemente una reflexión acerca de Copilot Studio, ¿vale? Esto es otro producto, es otra herramienta, de hecho, esto da un siguiente paso en el que no me voy a meter en exceso, ¿vale? Lo tengo aquí abierto. Si os fijáis, así de saque es otra sensación, otro entorno, ¿vale? Pero lo que sí que me interesa que os quedéis con la idea es que desde aquí nosotros podemos generar agentes, ¿vale? Yo aquí tengo, por ejemplo, un agente que lo utilizo para gestión de intervención social, sin más, ¿vale? La diferencia fundamental con uno de los otros agentes que hemos visto y que nos va a ayudar a automatizar tareas y que nos va a ayudar a reducir tiempos es que este tipo de agentes está orientado a reducir tareas, automatizarlas de manera que los agentes trabajen de forma automática por ellos mismos, ¿vale? Y además que los procesos estén funcionando, independientemente de en qué herramienta los estemos gestionando, sea una Excel, sea un RP, sea lo que sea, ¿vale? De hecho, estos agentes, mientras que los agentes anteriores los estábamos llamando, ya sea desde Teams, como hemos visto el último ejemplo, los estábamos viendo desde aquí, desde cuando trabajábamos en OneDrive, ¿vale? Si yo le doy aquí a actualizar, me aparecerá el agente que hemos generado, ¿vale? Cuando yo entraba aquí, en general, ¿vale? Fijaos que la gente que había generado en SharePoint ya le tengo disponible para utilizarlo en el propio OneDrive o incluso si quisiera verlo desde Teams, como decía antes, ¿vale? Pero estoy en el contexto este. A diferencia de ellos, esta herramienta, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite publicarlo en cualquier escenario donde queramos. Si yo quiero tener un agente en mi página web para que cualquier usuario externo, cualquier persona que navegue desde el explorador pueda acceder a información respecto de nosotros, si yo utilizo eso o lo pongo en una aplicación nuestra o engancho con otras herramientas, ¿vale? No estoy ceñido única y exclusivamente a tenerlo en este escenario, que son esa otra clase de agentes. Este es mucho más amplio y de más espectro, ¿vale? Simplemente quedaros con esa idea, quedaros también con la idea de que podemos generar trozos de procesos, o sea, automatizar procesos en subprocesos y podemos darle esa automatización que nosotros vayamos a necesitar llevándolo a diferentes herramientas, ¿vale? Yo tengo por aquí, por ejemplo, este agente y quiero pedirle quiero hacer una donación, por ejemplo. Para que veáis simplemente cómo desde aquí, esto sería el prompt que me aparecería si yo lo publicara, por ejemplo, en mi página web, ¿vale? Con un formato más bonito, porque le puedo cambiar la imagen, todo esto es configurable, ¿vale? Si yo le digo que quiero hacer un donativo, ¿vale? Estoy en el entorno de desarrollo, me va a mostrar por dónde voy pasando, me dice, oye, ¿quieres confirmar un donativo? Le voy a decir que sí, si no, no tendría chiste. Bueno, pues un clásico, Rosae, por ejemplo. En este momento lo que está haciendo la gente es que está guardando la información de esta persona, me lo está guardando en una base de datos para luego poder explotarlo,
esa información, es decir, por dónde ha venido la donación, quién es la persona, y además lo tengo integrado para que lo pueda consultar desde mi sistema de contabilidad, en este caso Business Central como herramienta de gestión empresarial, ¿no? Le digo mi DNI, no tengo puesto un control de DNIs, ya os aviso, lo digo por si alguien sabe que ese DNI es falso. ¿Qué importe quiero donar? Pues quiero donar 90 euros, venga, por ejemplo. ¿Un email para contactarme? Pues quiero el mío. Vale, pues imaginad que en vuestras páginas web colgamos un agente desde donde la gente puede, donde las personas simplemente desde esa página web pueda realizar esa donación, ¿vale? Cuando se ha producido esa donación, lo que ha sucedido, o espero que haya sucedido, es que si yo me voy a mi OneDrive, que lo tenemos aquí, tengo aquí mi OneDrive, tengo un documento que se llama datos, que es donde yo recojo, en este caso, las personas que han ido haciendo donaciones a través de mi agente de donaciones colgado en mi página web, ¿vale? En este caso, fijaos que acaba de llegar el registro de Rosa Rosay, porque yo desde aquí es de donde lo proceso. En paralelo, tengo automatizado y me ha llegado una confirmación de donación que acabo de hacer. ¿A qué cuenta de mail? A la que yo le he puesto, en este caso era la mía, ¿vale? Entonces, pues en este caso, MedFundraiser, que soy yo, es mi alias cuando gestiono tema de fondos, agradezco la colaboración. Y además, dentro de mi Business Central, dentro de mi RP, en la ficha de clientes, me ha generado una ficha para este cliente para poder gestionar, pues en este caso, la recepción de la donación y poder generar el modelo 182, ¿vale? Esto es un ejemplo. Obviamente, la complejidad de hacer un agente de estos, pues es un poquito superior, pero verdaderamente tampoco es tanto, ¿vale? Simplemente es un ejemplo de cómo podemos extender los agentes a otros ámbitos de nuestra propia actividad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Y con esto ya finalizo para dejar un tiempo de preguntas, ¿vale? Básicamente, lo que hemos ido viendo durante la presentación tiene que ver un poco con la curva de adopción de la inteligencia artificial en las distintas entidades, ¿vale? Por eso os decía yo antes al principio, el camino, la hoja de ruta de cada entidad lo marca única y exclusivamente cada entidad. No es algo genérico como pueda suceder con una herramienta un poco más masiva, como puede ser un RP o un CRM. ¿Por qué? Si os fijáis, hemos empezado viendo temas, hemos visto ese Copilot Chat gratuito con el que hemos hecho resúmenes, hemos podido generar fotos, bueno, un poquito, ¿vale? Y hemos llegado a un último punto donde un agente nos ha realizado tareas en el cual había subprocesos económico-financiero, había un proceso de donación, había un proceso de seguimiento, ¿vale? Es decir, hay toda una cadena y toda una evolución que cada entidad determina cuál es el camino, ¿vale? Podemos establecer escenarios sencillamente generales, escenarios por áreas, si cargamos y creamos agentes con todos los procedimientos internos, el equipo de recursos humanos, el equipo de finanzas, por ejemplo, pues un porcentaje importante de carga diaria administrativa les podemos reducir y se lo derivamos a este agente, ¿vale? Cuando hemos estado trabajando escenarios en los que hemos estado viendo el tema de agentes para gestión documental, no todas las personas de la entidad trabajan con grandes volúmenes de información o no tienen por qué trabajar. Si pienso en equipos de proyectos, equipos que se presenten a licitaciones, elaboración del marco lógico, ¿vale? Es decir, hemos visto ejemplos como dentro de nuestra propia actividad, verdaderamente, con el uso de inteligencia artificial que tenemos a mano, ¿vale? Podemos ir reduciendo esas tareas, podemos ir simplificando para poder poner más foco en otros puntos de los que seguro nos gustaría hacer muchas veces y en ocasiones no nos da tiempo porque no nos da muchas veces la vida, ¿vale? De los 4 puntos que os había marcado, como que me quedaba un poquito para el día de hoy, seguridad, innovación, hoja de ruta y capacitación. Creo que hemos ido pasando de puntillas, puesto que esto ya veis que da para bastante, pero creo que hemos ido pasando al respecto sobre ello, ¿vale?
como he dicho, tiempo, conversación abierta. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis indicar, algo que queráis comentar, es el momento. No podéis marcharos sin hacerme esas preguntas. Y pueden escribirlas en el panel de preguntas o si quieren levantar la mano, también les podemos abrir el micro. Vale, pues la mano, por ejemplo. ¿No? ¿No tenéis preguntas? A ver, sí, veo una mano levantada. Le estoy intentando abrir el micro. Si nos la puedes escribir, por favor, porque no sé por qué no me permite abrirte el micro. Esperanza. Hola. Hola, José María también tiene una pregunta, se le ha abierto el micro. Esperanza, es que te has muteado tú, entonces, aunque te abramos nosotros, si no te desmuteas tú no puedes hacer la pregunta. Entonces, José María ya puede preguntarte, Miguel. Pregunta. La pregunta es dentro de los Os oigo muy lejos. Voy para allá. No te oigo. No, ahora. Los agentes que ya están prediseñados en Copilot, hay algunos específicos para repositorios de imágenes o vídeos que te puedan ayudar a buscar, igual que en la documentación, pero vídeos e imágenes que tengan ciertas características. Que ya estén precargadas esas imágenes, ¿te refieres? Sí, ejemplo, yo en lugar de documentos cargo un banco de imágenes, de fotografías de la entidad. Entonces, si ya hay un agente que esté prediseñado para buscar dentro de esas fotos de la entidad. Ejemplo, le digo, quiero fotos en las que aparezcan niños jugando y me lo daría igual que me estaría dando información. Eso con un propio agente en el que tú le digas acceso a esta carpeta o a este repositorio donde tú tengas esas imágenes ya precargadas y le dices dame imágenes con niños, el sistema ya te lo reconoce porque el sistema, la IA generativa, si tú puedes incluso coger una foto, la cargas, igual que yo he cargado un documento, cargas una imagen y le dices prepárame un documento respecto a partir de esta foto y te lo hace. De igual manera, si tú le das acceso a la carpeta donde estén, él ya te va a recuperar ese escenario de fotos. No hace falta ni que utilices agentes de los que ya están precargados. O sea, con el mismo de gestión de información y documentos lo haría igual, lo haría con fotos y con Podrías vídeos. hacerlo, tendrías que crearte un agente que le dieras acceso, igual que yo he creado ese agente en SharePoint y le he preguntado por esos documentos, si generaras un agente de estos y le dijeras, oye, dime en la carpeta tal qué imágenes cuentan con fotos o imágenes de niño, ¿no? Creo que has dicho. El sistema ya te lo reconocería, porque igual que entra el documento y lo puede interpretarlo. Vale, eso era. Gracias. Gracias. Javier Vidal creo que también... Espera, que... vale. Estoy intentándole dar de alta, pero es que no. Es que Javier Vidal quiere hacerte una pregunta, pero también es ahora. Javier, ¿puedes ya preguntarle a Miguel? Hola, Javier. Tienes el micro abierto, Javier. Si no puedes, en el panel a lo mejor si me escribes la pregunta, te leo.
Hola. Hola, ahora sí. Vale. Sí, no, buenos días. Para los que trabajamos con servidor, o sea, y tenemos la información offline, ¿cuáles son las mejores herramientas para, por ejemplo, o sea, generar un modelo que pueda como capturar esos documentos y luego generar otros? ¿Te refieres porque trabajas en vez de con un SharePoint online, trabajas con un servidor donde tienes una estructura de documentación? ¿Es lo que te he entendido? Sí, o sea, por ejemplo, un modelo al que yo pueda darle acceso a una carpeta y en Sí, función de igual, esos documentos. igual. Sería igual que lo he hecho yo. Tú puedes generar un agente, no el de Copilot, sino un agente como yo lo he hecho antes, y le darías acceso a esa carpeta que está alojada en un determinado servidor y a partir de ahí podrías trabajar con ello. No sería un agente de SharePoint específico como el que he utilizado yo, sino que sería un agente donde tú le puedas dar esa información. Incluso si quieres, le Pero, podrías hasta cargar tu documentación. vale. O sea, y tiene que pasar por la estructura de Microsoft, entiendo. En este ejemplo que yo os he puesto, sí, claro, pero se pueden generar, Vale. se pueden utilizar otras tecnologías. A ver, yo me he ceñido hoy a Microsoft porque me consta que vosotros, ya que las personas que estáis Mm. aquí, la mayoría utilizáis plataforma Microsoft, ¿vale? Pero de Mm. igual manera se pueden utilizar otras tecnologías. Pero sí, sería cuestión de coger un agente, crear un agente específico y darle acceso a esa carpeta. Por ejemplo, si en vez de utilizar un agente de SharePoint, como este que he utilizado yo, utilizáramos un agente creado en Copilot Studio, podría acceder a la carpeta y podría darte esa información para uso interno. Vale, vale, muchas gracias. A ti. Veo por ahí otra mano, Tomás. Ahí yo no le puedo. Vale, Tomás le pasa lo mismo. Se ha silenciado el mismo, por lo cual, aunque nosotros le desactivemos, no conseguimos que. Tomás ¿Me la escucháis? ha escrito, Ahora sí. Ahora sí, y ahora está sí. Sí, escrita en el panel, chicos. sí, os la escribí. Vale, os la hago directamente. Nada, la pregunta que tenía era más de cara a la intervención, pero pensando sobre Sí, todo en participantes, candidatos que puedan vale. necesitar información acerca de los programas. Entonces me preguntaba si es posible, si existen agentes que se pueden combinar y trabajar directamente con el WhatsApp de las personas. Es decir, un agente que beba de la información que nosotros le demos dentro de un SharePoint o del Drive de la entidad Vale. y que externos a través del WhatsApp le puedan hacer preguntas. Y además, si eventualmente pudiese contestar en distintos idiomas, aunque la información matriz, digamos así, que nosotros le damos está en español, si puede a lo mejor contestar, yo que sé, en francés o cualquier otro Sí, idioma. vale. Contesto a las dos preguntas. Eh, o a las tres, pues me has preguntado varias cosas. Uno, la fácil, contesta en varios idiomas, sí. De hecho, tú le puedes poner a la gente y le puedes pedir que te dé incluso traducciones de textos si quieres y te las va formulando en distintos idiomas. Respecto de poder comunicarnos a través con un agente dentro de WhatsApp. No sería a través de WhatsApp, porque WhatsApp es un producto de Meta, está cerrado y no te permite hacer ese tipo de cosas. Si nos permite, por ejemplo, permitirme que vuelva aquí, ¿vale? Cuando yo publico, estoy en Copilot Studio, ¿vale? Esto ya sería, la respuesta es, se pueden hacer cosas de ese estilo que me has planteado, Tomás, pero a través de Copilot Studio. Aquí ya tendrías que personalizarte un agente. Fíjate que yo aquí, dentro de los sitios donde yo puedo personalizar, donde voy a publicar mi agente, puedo utilizar herramientas como Twilio. Twilio es una plataforma que tiene integración con, por ejemplo, de WhatsApp, ¿vale? Pero no sería directamente dentro del canal de WhatsApp. Una cosa bastante útil sería poner el agente, ponerlo en un sitio particular en este caso del alumno, del beneficiario, como lo llamemos, o ponerlo en vuestra propia página web, de forma que lo primero que pida es que se identifique. Hola, soy Miguel y tengo este DNI. Entonces, te voy a contestar con información respecto de lo que a ti te corresponde. Esto, por ejemplo, en otras entidades estamos creando agentes publicado en la página web de la entidad, es decir, en la extranet, que esto sí que nos permitiría, por ejemplo, hacerlo de forma rápida, de manera que, en este caso, recogemos información de las personas, lo guardamos y además lo validamos para la siguiente consulta. Pues sería un poco en esa dinámica. Estaríamos hablando de
un agente a través ya de un Copilot Studio. No sé si te he contestado. Sí, ok, gracias. Sí, me imaginaba el tema de la competitividad con Meta y todo eso. Vale, gracias. Sí. ¿Dónde estaba yo? Aquí. ¿Más? ¿Alguna cuestión más? ¿Una preguntilla? Esperanza, creo que te quiere preguntar también. Pero está también desactivada. Se ha desactivado ella misma, entonces no podemos activarlo Sí, nosotros. aquí pone que efectivamente te has desactivado te has desactivado el micro tú. Bueno, en cualquier caso, sabes dónde vivo, me tienes fichado, o sea que si me escribes un mail, Sí, en el panel de preguntas, en el desplegable de la derecha, apartado preguntas, ahí podrás escribirlo, Esperanza. hola. Esto es Natalia. Hola, Natalia. ¿Cómo? ¿Uso de IA? Vale. ¿Crees que en algún momento por parte de los financiadores con los que colaboramos puede poner límites a los usos de IA? Qué buena pregunta. A ver, de momento, que yo sepa, no estaba permitido la generación de pliegos, documentaciones o demás, le están poniendo coto, pero tarde o temprano abrirán la mano y me imagino que sucederá como sucede en las universidades. Te permiten la generación de contenido en trabajos a un determinado porcentaje de IA. Yo creo que irá por ahí. Esto es más un poco jugar con la bola de cristal, pero yo creo que irá por ahí. Pero todo el mundo, de una manera o de otra, estamos utilizando IA generativa ya, forma parte de nuestra conversación, con lo cual es una ola que no se va a frenar. Otra cosa es que le pongas ciertas cotas. En Estados Unidos, por ejemplo, está saliendo ya la ISO 42001 para la gestión de inteligencia artificial, con lo cual será la próxima certificación, gran certificación que todo el mundo iremos tratando de sacarnos una empresa u otra. O sea, contestando a tu pregunta, lo limitarán, pero no creo que lo prohíban. Opinión que no criterio, también te lo digo. Está la pregunta de Esperanza en el panel. No la veo. Si me la lees, por favor, Ana. Sí. Cuando usas Chat Copilot, tienes que elegir entre que busque en tu entorno de trabajo o en el exterior web. ¿No puede buscar en ambos a la vez No. para generar un contenido? Si utilizas Copilot Chat, solo puedes buscar en el exterior. Para poder buscar en el interior necesitas Copilot M365, que sí requiere de licencia, pero Copilot Chat solo te permite buscar en el exterior información. Otra cosa es que como administrador del sistema puedes, vamos a decir que limitar ese exterior hasta dónde les dejas ir. Es igual que esos agentes precargados que veíamos ahí. Si el administrador dice que no se visualizan los agentes, no se ven. O permites que se vean solo unos pocos. Pero contestando a tu pregunta directa, solo se va al exterior con Copilot Chat, que es la versión, es decir, es el buscador gratuito. Pues ya está. De momento parece que no hay más preguntas. Pues no puedo más que daros las gracias por haber compartido este ratito con nosotros y por favor, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cuestión, a vuestra disposición, escribirme sin ningún rubor y en la medida de lo posible os trataré de contestar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.